Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Luis Vergara y pretendo presentar hoy día un tema que se llama El príncipe de este mundo, para que definitivamente nos demos cuenta a qué se refiere el Señor Jesús. Hoy día es Viernes Santo, 3 de abril del año 2021. Son las 8:30 de la noche. Reitero, definir o dilucidar qué es lo que es el príncipe de este mundo. ¿Qué se refiere el Señor Jesús con el príncipe de este mundo? La Iglesia histórica insiste en que es un ángel. Yo voy a demostrar con las palabras de Dios que el príncipe de este siglo es el hombre, que fue establecido en el principio del mundo. Ya con eso debería bastar. Pero voy a apoyarme en la palabra para hacer cesar esa gran mentira que están predicando hasta el día de hoy las iglesias. Jesús, cuando fue manifestado, ¿no es cierto?, el verbo en carne, predicaba y sembraba en los corazones en Galilea, vale decir, la parte norte de Israel. ¿Por qué no se iba hacia el sur? Porque ahí estaba Jerusalén, estaba el templo, y estaba la élite de los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, los potentados, los que manejan el buque, porque Dios lo ha querido así. Ellos manejaban ahí todo el asunto. Entonces Jesús no se acercaba mucho ahí para que no se adelantase su hora. Y como el sembrador salió a sembrar, bueno, estuvo sembrando en Galilea. Estuvo ahí cerca del lago o el mar de Galilea, que se llama, en la ciudad de Capernaum, Betsaida, Caná, Nazaret, Naín, Gadara y muchas más que yo no las tomé aquí. Porque cuando vaya a Judea, el siervo de Dios iba a ser ofrecido por el pecado del mundo. Entonces el Señor Jesús, cuando enfila hacia Jerusalén, es cuando ya tiene un pequeño fruto, un fruto de labio. Un fruto de labio. No lo olvidemos que Él va con los 12, los apóstoles. Entonces en Mateo 16, un pasaje muy conocido, Mateo 16, del 13 al 20 dice lo siguiente, voy a leer en forma veloz. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, pregunta a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro, su célebre declaración, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí ya Jesús, teniendo este fruto a la vista, va a proceder a hacer algo. Y respondiendo Simón, ¿no es cierto?, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. ¿Cierto? Y sobre ti edificaré la iglesia y las llaves del reino las daré a ti. ¿Cierto? Desde aquel tiempo, dice el verso 21, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Vale decir, una vez que Jesús ya se dio cuenta que la sembrada que hizo dio un fruto de labio en Pedro, entonces Jesús ya se determinó
ir hacia el sur, a la parte de Jerusalén, hacia el templo. Ojo, al santuario. Y ojo, a donde se hace la ofrenda por el pecado. No lo olvidemos nunca, que Jesús es la ofrenda de Dios por el pecado. Entre paréntesis, no es una ofrenda que presenté yo. Esta la presentó Dios por nosotros. Ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tenemos entonces definido que en este punto de tiempo, habiendo Jesús predicado en la parte norte del país, ahora se determina ir hacia Jerusalén, porque ya ve que el sembradío dio su fruto. Esto lo dice en Lucas 9:51. 9:51 dice lo siguiente. Y aconteció que como se cumplió el tiempo en que debía ser recibido arriba, Cristo afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Se dio ánimo, porque sabía lo que iba a pasar. Y tengo aquí, del orden de unos 6 versículos, donde se ve cómo se va desplazando el Señor Jesús hacia Jerusalén. Veamos Marcos 11:1. Marcos 11, versículo 1, dice lo siguiente. Y como fueron cerca de Jerusalén, de Betsabé y de Betsaida, al monte de las Olivas, envió 2 de sus discípulos. Va a decir, se está acercando a Jerusalén. El 11:15 de Marcos, vienen pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo. Ojo, llegó al templo. Llegó al templo. O sea, Dios allegó la ofrenda por el pecado al templo. Realmente hermoso. El que tiene los ojos abiertos se da cuenta. La ofrenda está llegando al templo. Los sacerdotes degollaban la víctima por el pecado. Verso capítulo 10:22 de Marcos. Cuando venían subiendo a Jerusalén. Y estaban en el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Y se espantaban y le seguían con miedo. O sea, ya los discípulos sabían más o menos la que se iba a producir. Por eso es que los creyentes admiramos a Jesús. Como el corazón valiente se dirigió a Jerusalén. Mateo también aporta con lo suyo, y aquí en el 19:1 dice, y aconteció que acabando Jesús estas palabras, se pasó de Galilea y vino a los términos de Judea, pasando el Jordán. Tengo un poquito desordenados los textos, pero los apóstoles dan testimonio que Jesús ya se determinó ir a Jerusalén. En el Mateo 20:17, y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo que iba a padecer. Y tomo también otro texto de Mateo que lo encuentro realmente que nos enseña. Mateo 21:23 dice lo siguiente, y como vino al templo, como lo habíamos visto antes, se llegaron a él cuando estaba enseñando los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo diciendo, etc.
¿Qué se encontraron aquí, hermano? Se encontró la ofrenda por el pecado con aquellos que iban a derramar la sangre de la ofrenda del pecado. En el somos nos movemos, dice la Escritura. Se refiere a Dios. Bueno, llegó por este lado a Jesús y por acá llegó los sacerdotes. Y se encontraron. Y cada uno iba a hacer su parte. Jesús como ofrenda y ellos como victimarios. Lucas 17:11 nos da también información al respecto. Y de ahí vamos a pasar al tema que nos interesa. 17:11 dice lo siguiente. Y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Obviamente que esto no lo tengo ordenado, sino que iba en el camino todavía. Y Lucas 19:28 dice acá, y dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Pero ya vimos en Mateo 21:23 que se encontraron, ¿no es cierto?, Jesús y los sacerdotes. Y ahora vamos al hueso, derechamente a lo que nos interesa, para destruir la doctrina de demonios. Vamos a Juan capítulo 12, el Evangelio de Juan, capítulo 12, aquí está el meollo del asunto, versículos 27 al 32. Si nos fijamos un poquito antes, en el verso 20, aconteció lo siguiente, no lo voy a leer, lo voy a explicar nomás. Dice que había unos griegos que querían que Jesús fuera a la ciudad de ellos para que allá les predicase. Unos griegos, que son judíos que viven en ciudades griegas, por eso la Escritura le llama griego. Eran judíos que habían subido a la fiesta. Entonces cuando vieron a Jesús le querían invitar para llevarlo a que les predicase a los que estaban allá en las ciudades griegas. Bueno, hablaron con Felipe y hablaron con Andrés para ver la posibilidad de que Cristo fuera con ellos. Y el Señor Jesús le dijo, mira, la hora viene en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. O sea, no hay tiempo. No hay tiempo. Vamos a hacer un pequeño altito para darnos cuenta por qué no hay tiempo. Capítulo 12, a donde estamos, versículo 1. Y Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania. O sea, faltan 6 días. Y en el capítulo 12, verso 12, dice al día siguiente. O sea, faltan 5 días. Cuando los griegos se acercan a Jesús, faltan 5 días para ser sacrificados. Es el contexto del pasaje de Juan 12. Eso es lo que está diciendo la Escritura. El Hijo del Hombre va a ser glorificado. Tiene que ser muerto por el pecado y tiene que ser glorificado. Por eso que los griegos no pueden ir, o sea, él no puede ir con los griegos, porque no queda tiempo. Y Dios da el testimonio, ¿no es cierto?, porque habla de lo alto. Dice, entonces, en el verso 28, entonces vino una voz del cielo que dice, y lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Se refiere a la resurrección. Y la gente decía, fue trueno, otros decían, un ángel le habló. No sabían con precisión. Respondió Jesús y dijo, esta voz no vino por mi causa, más por causa de vosotros. O sea, esta voz me sirve a mí, me edifica a mí. Dice que Cristo va a ser glorificado. Se refiere a su muerte entonces. Entonces, a la luz de lo que estamos hablando, ahora se entiende el versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. En la cruz de Cristo es el juicio de este mundo.
Ahí va a ser juzgado el príncipe de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Ahora Cristo va a deshacer este príncipe del mundo, que es el hombre. ¿Cómo lo sé yo? Por el verso que sigue. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía, dando a entender de qué muerte había de morir. Así que Cristo se está refiriendo que va a echar afuera al príncipe de este mundo cuando destruya su cuerpo de carne en la cruz. 2 más 2 son 4. Hermano, despierta la Escritura. El juicio del príncipe de este mundo es la cruz de Cristo, como dice Hebreos 2:14. Vamos a adelantar un poco ahí, Hebreos 2:14. Un texto rotundo, que no lo entienden. Me refiero a los pastores de las iglesias históricas. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús, ¿no es cierto?, Él también participó de lo mismo, para destruir, ojo, destruir, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, a esto. Este es el diablo, el deseo de la carne. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado con él, no sirvamos más al pecado. Este es el príncipe de este mundo. Este. ¿Y Dios sabe cómo resuelve el problema? Lo toma desde Adán. Como dice la Escritura, si uno murió, luego todos son muertos. Véalo esto como un árbol genealógico que comienza en Adán y se abre hasta el último habitante de la tierra. Si Dios destruyó al principal o al primero, que es Adán, luego todos murieron. Cristo murió por todo el mundo. No hizo excepción de personas. Incluso el que hizo crímenes más espantosos. Si quiere, usted tome a Hitler, tome a Tila, tome cualquier dictador, tome el ejemplo que tome. Pero yo también estoy ahí, entonces me destruyó. El juicio de este mundo es sobre Adán. Él crucificó a Cristo. No es casualidad que Cristo haya sido tomado en un jardín, al igual que Adán. No es casualidad que lo hayan crucificado desnudo, como Adán. Y no es casualidad que lo hayan puesto en un sepulcro que nadie lo había usado antes. No es casualidad. Lo destruyó. El príncipe de este mundo fue echado afuera. Me dirá alguien, todavía no me convence, hermano. Vamos a Colosenses 2:11. En el cual se refiere el Señor Jesús, también sois circuncidados de circuncisión no hecha con mano, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo, vale decir, en su cruz. Esa es la verdadera circuncisión, echar fuera el cuerpo del pecado. Lo echó afuera. No sirvamos más al pecado, dice Pablo. Con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne. Lo mismo que dijo acá, ahora es juzgado el príncipe de este mundo. Adán fue juzgado. Alguien dirá, ¿Adán es el príncipe de este mundo? Para los rebeldes voy a tomar 3 testigos. Génesis 1:26. Me están obligando a gloriarme. Esto es para los rebeldes. Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, para que tenga señorío, así como Dios tiene señorío, al hombre también lo coloco en señorío. Y señoré en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra,
en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Es Adán. Entonces la falsa profeta dijo, pero cuando la serpiente lo engañó, entonces perdió el dominio. Lo hemos dicho otras veces. Salmo 8 me dice que el señorío todavía lo tiene el hombre. Pero como son rebeldes, se lo vuelvo a refregar. Salmo 8, del 4 al 8. Y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O el hijo del hombre que lo visites? Pues le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de lustre. Lo hiciste enseñorear de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, no al diablo. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar. Todo cuanto pasa por los senderos de la mar. ¿Quién señorea? ¿Quién es el príncipe de este siglo? ¿Cuál fue el príncipe que destruyó el Señor en su cruz? Que es echado fuera con el despojamiento. ¿Quién fue? El hombre. Hebreo lo ratifica, el libro de Hebreo, capítulo 2, versículos 6 al 8. Testificó empero uno en cierto lugar diciendo, ¿quién es el hombre que te acuerdas de él, o el hijo del hombre que le visite? Tú le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies. Y después explica que lo que no tiene sujeto es la muerte. Pero Jesús sí que la tiene sujeta. No hay problema. El problema está resuelto. Si usted retiene su fe hasta el fin de su vida, su problema está resuelto, hermano. Cristo ya sujetó a la muerte. Pero en el intertanto, el hombre es el que tiene el dominio. Algún porfiado me va a decir, bueno, en Lucas 4 se ve que es un ángel. Es un ángel el que tiene el dominio. Lucas 4. La tentación de Jesús en el desierto. Usted sabe que tuvo varias tentaciones, pero me voy a preocupar. Lucas 4, versos 5 al 8, cuando le ofrece los reinos de este mundo. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregada y a quien quiero la doy. Pues si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos, etc. ¿Sabe cuándo se le dio la potestad al diablo? Que nuestra carne con sus deseos, que es Adán, en el principio del mundo. Ahí se lo entregó. El diablo entonces es este cuerpo animal. El Señor Jesús lo destruyó. Lo dice Hebreos 2.14. Lo destruyó. ¿Quién tiene el imperio de la muerte? Es el hombre. O eche una miradita al televisor, se va a dar cuenta que es el hombre. Cómprese una enciclopedia y se va a dar cuenta que el hombre fue el que siempre hizo las catacumbas. Entonces, ¿quién tentaba a Jesús? ¿Verdad? Era su cuerpo de carne que le tentaba, ¿no es cierto?, a tomar el dominio inmediatamente de este reino, como lo buscaba el pueblo para hacerlo rey. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Que él sentía una tentación, ¿no es cierto?, y que la amortiguaba y le hacía desaparecer, de hacerse dueño del mundo al tiro. Dios le iba a entregar los reinos, es cierto, pero cuando terminara toda la obra de la redención.
en su cruz. No sé si se me está entendiendo, ojalá que los hermanos, el Señor les abra el sentido. Entonces, Lucas 4, la tentación, como dice la Escritura, mora en la carne. ¿Qué pasó en el diluvio, hermano? ¿Quiénes pecaron? ¿A quién destruyó Dios en el diluvio? A los hombres, ¿cierto? Es el príncipe de este mundo. Destruyó a los hombres porque cometieron pecado. Era lo que estaban gobernando y Dios lo juzgó. En el 5:29, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y de nuestro trabajo en nuestras manos a causa de la tierra que el Señor maldijo. Noé significa reposo, ¿verdad? Porque una vez que vino el diluvio, reposó toda la tierra. Cuando desaparece el hombre, hermano, desaparecen la guerra, el odio. Como dice Eclesiastés, no estoy inventando nada. ¿Qué pasó en Sodoma? El Señor también destruyó hombres. Esos son los que pecaron. No destruyó un diablo, un ángel me refiero. Hemos demostrado en nuestros videos que el que destruyó el Señor, el que denominó como diablo, fue su cuerpo de carne que fue deshecho en el madero. El Señor Jesús vino a resolver un problema antropológico. Eso significa que el problema lo tenemos adentro nosotros. Usted, si se tiene conocido como pecador, se da cuenta que lo tenemos en nuestra carne. No está en un ángel. Acá tengo también, si uno murió, dice en 2 Corintios 5, versículo 14, cuando Cristo murió, dice en Corintios, luego todos son muertos. ¿Por qué esto es así? Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos son muertos. A mí me da una tremenda tranquilidad. Murió por todo. Y yo estoy metido ahí. Así que yo también soy justificado si creo en Él. El príncipe de este siglo, entonces, lo destruyó Cristo en la cruz. Es Adán. Si uno murió, todos murieron. Que Dios le despierte el sentido y la inteligencia del texto, hermano. Va a desaparecer ese ángel que anda dando vueltas. No existe. El problema es nuestro, es de nuestro pecado. Un día se van a dar cuenta. En Juan 14:30, el Señor Jesús vuelve a reiterar el punto del príncipe, pero lo dice con otras palabras. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 30. Es un discurso bastante largo que tiene el Señor Jesús y lo culmina con el siguiente pensamiento o conversación. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. ¿Quién viene en camino? Yo le voy a contar. Viene Judas, vienen los soldados, viene Anás, viene Caifás, vienen los guardias del templo y los soldados romanos que mandó Pilato, armados, hasta los dientes, porque sabían ellos que Jesús hacía muchas señales. Vienen armados hasta los dientes, vienen de noche,
para que el pueblo no se diera cuenta. Como hace siempre la élite que maneja el mundo, es así. Yo no quiero entrar en política. Para mí, izquierda y derecha es la misma historia. Manejan las conciencias del pueblo y hacen lo que ellos quieren. Acá tuvieron un consejo, le pasaron a Judas 30 monedas y se selló el negocio. ¿Viene el príncipe de este siglo? Claro, en la persona de ellos. ¿Viene Adán entre ellos? Claro, en la persona de ellos. Si Adán hizo hijos conforme a su semejanza, cuando tuvo a Caín, lo hizo a su semejanza, con toda la carga de maldad. Claro, la criatura empieza a percibir esto desde la cunita, cuando ve a los papás, ¿no es cierto? La cual heredaste de vuestros padres, dice la Escritura. Bueno, resumiendo, vienen el príncipe de este mundo, la élite, porque el pueblo no tiene tanta potencia, sino que la élite tiene potencia, vienen a tomar a Jesús. No tienen nada en mí, dice. ¿Por qué? Porque el espíritu de ellos no es el mismo espíritu mío. Ellos traen un ánimo homicida. Me van a condenar sin causa. Ese es más o menos el pensamiento que da el Señor Jesús. Doy mi opinión. En Juan 16:11 dice la Escritura, cuando el Señor les promete un consolador, dice, no los voy a dejar huérfanos, voy a dejar un consolador para consolar vuestros corazones, porque yo sé que vosotros sois pobres, yo sé que vosotros no tenéis mucha suerte, yo sé que ustedes tienen sed de justicia, voy a dejar un consolador, el cual va a convencer la mente de ustedes en tres aspectos: pecado, justicia, juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Ese pecado ya es para condenación. El que no cree en el Hijo no tiene vida eterna, queda descalificado. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y aquí está el punto que nos interesa. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. El príncipe de este mundo fue juzgado en la cruz de Cristo. Ahí fue deshecho Adán. Y vuelvo a decir, tercera vez, si uno murió, todos mueren. O todos murieron. Yo también. Bendito sea Dios. Yo también estoy muerto. No reina el pecado, dice. Y en Colosenses dice, muertos sois. Y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, hasta el día postrero. En eso tenemos que gozarnos. En Juan, capítulo 16:11, salía entonces que el juicio del príncipe de este mundo es juzgado. Y fue juzgado. La gente no entiende esto. ¿Por qué vino un justo? Padeció el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es para llevarnos a Dios. Es una tremenda cosa. Por eso es que Pablo salió corriendo a predicar el Evangelio. Por eso es que Pablo botó el miedo y predicaba estas cosas. Pero ese es otro tema. El tema de hoy día es el príncipe de este mundo, me habría dicho el hermano Nelson. ¿Quién fue deshecho entonces? Adán. Es el príncipe de este mundo. Él es el que tiene el reino de este mundo. Él es el que gobierna. La iglesia histórica me inventaron que era un ángel que anda por aquí y por acá. Me lo inventaron. Si usted quiere, vaya y revise los videos acerca del diablo. Se da cuenta que el diablo son los deseos de la carne. Eso es lo que anda a punto de devorarnos.
el deseo. No deis lugar al diablo, también dice, ¿no es cierto? No deis lugar al deseo de la carne. Pero el tema del diablo es otra cosa. El príncipe de este siglo, entonces, de este mundo, es el hombre. En la versión Dios habla hoy, dice, y el juicio, en que ya ha sido condenado el que gobierna este mundo. La versión Dios habla hoy es más clara. Ha sido condenado el que gobierna este mundo. ¿Quién gobierna este mundo? El hombre. El hombre fue deshecho en el cuerpo de Cristo. Lo he dicho 24 veces. Hebreos 2:14, eso es lo que dice. Que Cristo participó de carne y sangre para destruir al hombre. Es el que tiene el imperio de la muerte. Yo no he recibido casi ninguna respuesta respecto a estos videos. ¿Por qué no me llaman y me dicen, hermano Vergara, tienes razón? Vamos a votar a ese ídolo y ese fantasma que nos crearon. La iglesia creó esto para cobrarle los diezmos. Juan 8:44. ¿Qué dice el Señor Jesús en un pasaje extraordinario que es el capítulo 8 del Evangelio de Juan? 8:44. Cuando el Señor Jesús está discutiendo con los fariseos. Y lleva harto rato ya diciendo lo siguiente: yo soy del cielo, ustedes son de la tierra. Ustedes son hijos de vuestro padre Adán. Por eso queréis matarme. Porque los deseos de la carne queréis hacer. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, el deseo de la carne. Y los deseos de vuestro padre, o sea, los deseos internos que tienen los judíos, queréis cumplir. Lo único que quieren ellos para zafarse, ¿no es cierto?, de Jesús, porque todos los días lo martirizan con sus palabras, eliminar a Jesús. Porque si eliminamos a Jesús se acaba nuestro problema. Ya no nos sigue condenando, ya no nos sigue juzgando, no nos sigue inquietando. Hay que eliminarlo. El homicida ha sido desde el principio, justamente la persona de Caín. Si Caín no salió del aire, salió de Adán. Y no permaneció la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, el hombre es mentiroso. Toda lengua es mentirosa desde el principio del siglo. Entonces, vosotros sois de vuestro padre Adán. Y es el que crucificó y es el que destruyó Jesús en su cruz. Ahora, en 1 Juan 3:8, podemos poner de broche un botón. 1 Juan 3:8 dice lo siguiente: el que hace pecado es del diablo. O sea, el que hace pecado es porque está sirviendo a su cuerpo deseoso de maldad. El que hace pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Justamente, Adán comenzó con el pecado. ¿Cómo se introdujo el pecado en el mundo? ¿Quieren explicarme los teólogos? Pablo dice que por un hombre. Ustedes ya los conozco. Dice que por un ángel. Son falsos. Falsos. Hay que taparles la boca. Entró por un hombre. De ahí sale la maldad. Y después dice: cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es del diablo. Hace los deseos de la carne. Un resumen general, antes de darle un saludo también a mi hermano Nelson. Dice que la próxima semana está acá en los videos, el cual está coincidiendo con esto. Voy a hacer un pequeño alcance también al libro de Santiago,
por si algún testarudo sigue con la misma. Santiago 4.1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde viene? ¿De un ángel? ¿No son de vuestras concupiscencias? Convenzámonos de pecado, hermano. El pecado sale de nuestra concupiscencia. De ahí viene el deseo. Cuando Eva miró el árbol, le salió de su deseo, de su carne. Pues sí, ella comía de todos los árboles. Entonces, cuando vio ese árbol, fue un candidato más para su vientre. Y vio la mujer, ¿no es cierto?, que el árbol, el fruto del árbol era codiciable. ¿Le despertó toda concupiscencia? Le despertó toda concupiscencia. Dice que estas concupiscencias combaten en vuestros miembros. Usted, si se tiene un poquito estudiado, hermano, sabe que es así. El deseo se suscita en su alma. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Marcos 7. Los homicidios. Cuando quiero yo eliminar a fulano de tal, ¿de dónde sale? ¿Me lo dice un ángel? Me sale de mis miembros. Dejémonos de hipocresía. Efesios 2.2 también dice lo mismo. Esta parte me la enseñó mi hermano Nelson. Efesios 2.2 dice en el 1, y de ella, de la iglesia, y de ella recibisteis vosotros, de que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo, haciendo los deleites de la carne, ¿no es cierto?, en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. ¿Qué es lo que quieren los impíos? Satisfacer su carne. ¿De dónde salen sus deseos? ¿Del diablo? No, de sus propias concupiscencias. Ese es el príncipe de la potestad del aire. No hay un ángel haciendo una operación maligna. Segunda de Corintios 4, y ahí terminamos. Segunda de Corintios 4 va a hablar en los mismos términos y las mismas cosas. Y el que tenga oídos para oír, oiga. Y el Señor, si no le abre el sentido, no van a entender nunca. Segunda de Corintios 4, versículos 3 y 4. Que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué los incrédulos no creen en el evangelio? Porque el Dios de este siglo les cegó el entendimiento. ¿Cierto? El Dios de este siglo son las riquezas, los pasatiempos, todas las cositas. Vaya usted a la parábola del sembrador y se va a dar cuenta. ¿Qué le está estorbando para creer al evangelio? O para perseverar en el evangelio. La simiente que cayó entre las piedras, ¿no es cierto? Y cayó junto al camino. Vinieron, hicieron infructuosa la palabra de Dios. Pero este no ha sido nuestro caso, por algo estamos reunidos en espíritu. Un saludo a todos, a la iglesia en general, a los hermanos que se oponen, también les deseo lo mejor. Que si estoy equivocado, bueno, argumentenme con buenas palabras. Dios los bendiga en lo alto y les dé entendimiento en todo. Gracias, hermano.